Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad para mí es un placer estar compartiendo hoy con todos ustedes. Quería primero agradecer muy especialmente a todos, agradecerle a Manuel, a Arleta por la muy cálida bienvenida. Y decir que me toca una tarea muy difícil, obviamente, que es hablar después de Rodolfo, principalmente por dos motivos. El primero es la evidente claridad de conceptos, digamos, con las que Rodolfo hizo su exposición, y la segunda tiene que ver con una cuestión más del contenido, que él describió con muchísima profundidad las cuestiones coyunturales y del futuro, digamos, en el corto mediano plazo de la Argentina. Y se supone que yo, después de todo este contexto, después de toda esta situación que acabamos de ver, de entender, y algunos hasta de sufrir un poco, me toca hablar del futuro en el largo plazo, ¿no? Me toca hablar del futuro, de la tecnología, de innovación. Entonces, de por sí de movida es una tarea, digamos, un poco compleja. Pero aprovechando un poco lo que veníamos hablando recién, digamos, uno de los elementos que nosotros describimos en el libro y algo que me parece que marca claramente la realidad de nuestro país, Andrés Oppenheimer dice que América Latina es un continente que está atrapado en el pasado. Con ningún ánimo de contradecir, pero creo que para precisar el concepto desde el punto de vista, por lo menos de la Argentina es un país, nosotros lo describimos como un país que se encuentra atrapado en el presente, en la coyuntura, permanentemente, digamos, en este tipo de números, en este tipo nos vence el periodo, digamos, para pagarle al fondo dentro de 3 meses. Entonces, evidentemente, es necesario estar inmersos en la coyuntura en ese contexto, digamos. Ahora, un poco el planteo que nosotros hacemos en el libro, y voy a tratar de ser muy breve con esto para poder pasar después a conversación, a preguntas y hacer un pequeño intercambio. Un poco el diagnóstico que nosotros hacemos es que no podemos, digamos, en el contexto que estamos viviendo en el siglo XXI, y ahora la idea es presentar también algunos números, algunas ideas de esto, pero en este contexto no podemos quedarnos exclusivamente con la coyuntura y con el presente, porque si no miramos en el largo plazo, se nos pasa el tren demasiado rápido en lo que nosotros llamamos, y otras personas antes que nosotros, obviamente, la cuarta revolución industrial. ¿Qué es esto de la cuarta revolución industrial? Para hacerlo muy cortito, digamos, nosotros estamos acostumbrados a hablar de la primera y la segunda revolución industrial, lo que vemos en el colegio, digamos, vapor y electricidad, básicamente. La tercera revolución industrial es lo que hizo que hoy todos nosotros tengamos una computadora en nuestra casa y esto en el bolsillo permanentemente. La cuarta revolución industrial es ir un paso más que esas 3 revoluciones anteriores juntas y tiene que ver con la mezcla entre lo biológico y lo tecnológico, es decir, el hecho de que esto se vuelve una parte, digamos, más de nuestro cuerpo, y todas las actividades que nosotros realizamos están atravesadas por la tecnología, absolutamente todas las actividades. Y esto tiene una característica particular, es decir, según la consultora McKinsey Global, la cuarta revolución industrial tiene un impacto que es 3000 veces mayor a las 3 anteriores juntas. Y pensemos lo siguiente: el sistema educativo, el sistema político, la democracia liberal representativa, la forma en que trabajamos, la forma en que nos comunicamos y la forma en que están planificadas nuestras ciudades estuvieran pensadas para la segunda revolución industrial. Hoy estamos en la cuarta. Y la cuarta nos está pasando a muchos muy rápido por encima. Y algunos números muy concretos de esto. Acá seremos más o menos 30, 40, 50 en esta sala. Del otro lado, es decir, en el mundo, hay más de 210.000 personas en este momento conectadas a Zoom, usando Zoom para distintas cosas. Hay 350.000 historias en este segundo que se están posteando, 350.000 historias en Instagram y 41 millones de mensajes que se están trasladando en WhatsApp. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, y vamos al tema económico, ya que estamos en la Argentina, que es uno de los países además a nivel latinoamericano donde la proporción es mayor, durante todo el 2020 se movieron 48 millones de dólares en criptomonedas. Esto es un 12% a nivel PBI, es un 12%, y además es el doble de las transacciones en criptomonedas que se hicieron en Brasil. Con lo cual, esto lo que nos marca es que estamos viviendo en un mundo híbrido, en un mundo de transición, en un mundo donde buena parte de lo que está pasando en el mundo digital, en lo digital y en lo tecnológico. Y el mundo presencial, el mundo de lo físico, digamos, va por otro carril.
dos ejemplos muy concretos, más allá de la opinión que cada uno pueda tener de todas estas empresas y lo que podamos discutir, probablemente la mayoría pensemos más o menos lo mismo, pero si tomamos en cuenta hoy, por ejemplo, Uber es una de las empresas de transporte más importantes del mundo, digamos, más allá de que alguien puede decir, bueno, no, pero tiene problemas para la adecuación normativa, todo lo que es de las empresas de transporte más importantes del mundo, no tiene un solo auto propio. Quien está en la industria del turismo podemos conversar esto, pero Airbnb es una de las empresas turísticas y hoteleras más importantes del mundo, no tiene un solo hotel propio. Lo mismo podríamos decir con Amazon, es una de las empresas de retail más importantes del mundo y no tiene stock. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los activos físicos en el mundo del siglo XXI, en la economía del conocimiento, están perdiendo, digamos, importancia relativa. Y esto nos lleva a que los activos digitales están ganando importancia relativa. Un último ejemplo así cortito, pero vuelvo a sacar el teléfono celular. No es mi caso, pero los que tengan iPhone, en algunos modelos de iPhone lo que van a ver es que en la parte de atrás dice ensamblado en China, diseñado en San Francisco. El valor económico de ese iPhone evidentemente no está en China, está en el que lo diseñó, aunque sea la mínima pieza, la diseñó en San Francisco. Y eso, el diseño, a diferencia de la economía, digamos, industrial clásica, que sería el ensamblaje, ese diseño es parte de lo que llamamos economía o industria del conocimiento. Esa industria del conocimiento hoy es absolutamente transversal a las otras industrias y es lo que está generando o lo que está provocando el crecimiento económico a nivel global. Y es importante, digamos, tener en cuenta que esto no lo tenemos que ver en términos competitivos, es decir, a veces lo que se plantea, y de hecho nosotros lo planteamos en la consultora, vemos que el complejo de la industria del conocimiento en la Argentina es el 8%, más o menos de las exportaciones argentinas, y lo comparamos capaz con el sector automotriz, que está a veces entre el 7, el 8, va variando. Pero la realidad es que la industria del conocimiento es absolutamente transversal a todas las otras industrias. Y déjenme ponerle dos ejemplos muy concretos de dos industrias o dos sectores muy específicos. Uno es el caso de la salud. Uno de los clientes con los que nosotros trabajamos en la consultora desarrolló el año pasado, digamos, salió en muy pocos lugares, en muy pocos diarios, pero es algo que no es un desarrollo altamente complejo ni de ciencia ficción. Desarrolló un sistema con un sanatorio, en alianza con un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires, que permitía predecir con un 95% de precisión cuántas personas iban a entrar con COVID, con síntomas de COVID, al hospital en los próximos 15 días. Imagínense todas las decisiones que el sanatorio, que el hospital podía tomar a partir de esa información. Esa información sumamente valiosa que sale o surge a partir de un algoritmo. 95% de precisión. El segundo ejemplo que podríamos poner, digamos, son empresas que se trabajan, una empresa concretamente del polo tecnológico acá de Rosario, que también es un cliente, son 5 chicos que salieron de la universidad y desarrollaron un sistema que se llama Deep Agro. Deep Agro básicamente lo que hace es, entre otras cosas, utilizando una tecnología que se conoce como Computer Vision, que es si quiere, usa inteligencia artificial, y básicamente lo que hace es, yo del tema no entiendo mucho, así que me corregirán si me equivoco, pero distingue, básicamente permite distinguir con alta precisión las malezas y en función de eso aplicar los pesticidas, digamos, de una manera muy selectiva, ahorrando obviamente costos y, digamos, permitiendo mayor cuidado del medio ambiente por la selectividad, digamos, con la que se aplica ese producto. Esos mismos algoritmos nos permiten, por ejemplo, esos mismos que nos permiten predecir de alguna manera la cantidad de personas que van a venir con COVID, nos permiten también predecir, esto no es ciencia ficción, o sea, se aplica permanentemente, nos permiten predecir, entre otras cosas, por ejemplo, cuántos clientes vamos a tener o cómo podemos hacer para aumentar clientes en una compañía, cómo podemos hacer, por ejemplo, para desarrollar mejores sistemas de fidelización con nuestros clientes, o sea, para poder fidelizar a nuestros clientes y vender más. Nos permiten también, y en esto traigo otro ejemplo, y me voy al sector público, y con un caso muy específico que realizó el Ministerio de la Primera Infancia en Salta, desarrollando con tecnología y con inteligencia artificial de Microsoft, lo que hicieron fue básicamente medir a toda la población de la provincia de Salta y también con un 91% de precisión distinguir aquellos hogares donde había más riesgo de deserción escolar. ¿Qué les permitió hacer esto? Redirigir su política, digamos, antideserción escolar, es decir, ir a hablar al hogar específico donde tenían que ir a hablar para que ese chico, esa chica, no deje el colegio. ¿Qué estoy queriendo decir con esto y por qué estoy haciendo esta introducción? Y ahora ya hacemos un ida y vuelta de preguntas y demás.
Básicamente que hoy no solamente estamos viviendo en un momento híbrido, en un momento de transición, donde los cambios se están dando, como decíamos antes, mucho más rápido que otras veces en la humanidad, sino que además esta revolución tecnológica es transversal a todos los sectores. Y eso lo que nos permite es eficientizar, mejorar y aumentar la productividad de muchísimas áreas en las que nos desarrollamos, en las que estamos. Un poco el libro La batalla del futuro, que escribimos con mi hermano, con Mateo, tiene el objetivo de acercar esta revolución tecnológica, de hacerla más accesible, porque a veces lo tomamos como si fuera algo de ciencia ficción, como algo que no existe. Un agregado, hace poquito se publicó un libro de uno de los directores de una de las empresas más importantes de inteligencia artificial de la Argentina, y el prólogo del libro está completamente escrito por una inteligencia artificial. Yo les puedo asegurar que a mí en lo particular que estoy en el tema me sorprendió muchísimo, que no distinguen que ese prólogo está escrito por una inteligencia artificial, o sea, por un robot, por una máquina, si alguien no se los dice. Entonces, las posibilidades que tenemos son muchísimas. La Argentina hoy exporta, digamos, entre un 7 y 8,5%, depende del año, en términos de industria del conocimiento. Tenemos 11 unicornios, es decir, somos el país latinoamericano con más unicornios per cápita, solamente superados por Brasil, que tiene 22, y una población obviamente que nos supera, más que nos triplica. Argentina también es el país, según Coursera es la mayor universidad digital del mundo. Alguien dirá, ¿qué es una universidad digital? O sea, ¿por qué las universidades se trasladan al formato digital? Bueno, hace un par de años era más difícil de explicar, hoy con la pandemia creo que todos lo entendimos muy bien. Según Coursera, entonces, la Argentina es el país latinoamericano con mayor talento digital. Y según la categoría, estamos en el top 3 del mundo en talento digital. Es decir, tenemos recursos humanos muy buenos, tenemos empresas con que generan muchísimo diferencial en esta industria a nivel global y que son respetadas a nivel global. Y tenemos además, como decíamos antes, talento, capacidad y potencial de desarrollo. El gran desafío que tenemos es, entonces, porque alguien bien me podría decir, y con mucha razón, voy a decir, bueno, no te vayas muy lejos de acá y vas a ver que tenemos, y en todos lados, en cualquier provincia en la que estemos, en cualquier ciudad, en cualquier municipio, problemas de infraestructura, escuelas sin wifi, sin acceso a internet. Entonces, ¿cómo compatibilizamos esto? Bueno, el gran desafío de la Argentina, nosotros entendemos en el siglo XXI, es lograr compatibilizar esto y lograr entender que mediante la economía del conocimiento podemos generar grandes cambios, grandes transformaciones, pero que para eso tenemos que incorporar la economía del conocimiento a nuestro plan de desarrollo a nivel país, a nivel sociedad. Y lo mismo pasa en cada una de las empresas, digamos. A veces siempre la primera pregunta cuando alguien hace consultoría en transformación digital o el primer comentario muchas veces es, bueno, esto acá no se puede hacer de esta forma. Y en el 97% de los casos les aseguro que sí se puede hacer de otra forma, o que sí se está haciendo de otra forma, o que sí hay potencial para incorporar tecnología a esa actividad. Entonces, un poco la batalla del futuro lo que busca es profundizar en esta idea, acercar las posibilidades y mostrar que la Argentina tiene un gran potencial. Y uno de los primeros puntos que nosotros trabajamos en el libro es la famosa frase de la salida Ezeiza, ¿no? Es decir, los argentinos somos a veces bastante autocríticos, es decir, el argentino quejándose de la Argentina. Bueno, yo nací en la ciudad de Buenos Aires, ahora vivo en Pinamar, pero especialmente el porteño quejándose de la Argentina es casi un cliché, pero la realidad es que si nosotros nos concentramos, y un poco el planteo del libro, si nosotros nos concentramos en esta industria que tiene una gran capacidad de crecimiento, de ninguna manera la salida es esa. La Argentina tiene muchísimo potencial de crecimiento y de desarrollo si nos adecuamos a la economía del siglo XXI, que es un poco el gran desafío que planteamos en el libro. Así que quería un poco contarles esta introducción del libro y que después... Yo soy parte, no llego a ser centennial, soy millennial, como decían antes. Nicholas Carr, que es un investigador norteamericano, dice que somos una generación altamente superficial y que no puede prestar atención más de 7 minutos. No sé cuánto tiempo hablé, no creo que un poquito más de 7 minutos, pero en honor un poco a la dinámica de los acontecimientos del siglo XXI y para no extenderme demasiado con el uso de la palabra, pasamos a algunas preguntas, a una conversación y demás. Gracias. Ahí estamos. Obviamente, como dijimos anteriormente, están abiertas las preguntas para quienes quieran hacerlas, pero comenzamos con esta conversación y nos vamos al título del libro que han elegido junto a Mateo. ¿Por qué una batalla? Bueno, un poco cuando llegamos a la editorial y trajimos la idea de decir, bueno, creemos que el título que nos gustaría que sea es La batalla del futuro,
la editora puso un poco el grito en el cielo y nos dijo, batalla no porque suena bélico, suena conflictivo, suena negativo, y vos lo que querés mostrar es optimismo. Y en parte eso un poco nos hizo reflexionar, pero dijimos, en realidad lo que nosotros estamos planteando, lo que queremos plantear, no es una batalla contra alguien, ¿no? Porque alguien lo podría, la tapa del libro muestra a un David, digamos, del David de Miguel Ángel con un casco de realidad virtual. Porque un poco lo que nosotros creemos es que a veces se plantea esto como una batalla contra la tecnología. Y creo que en realidad lo que tenemos que entender es que no es una batalla contra la tecnología, la batalla del futuro no es contra la tecnología, pues ahí vamos a perder seguro. Un poco eso es lo que a nosotros nos da la sensación, sino que es una batalla con la tecnología contra nuestros problemas de siempre, nuestros problemas cotidianos y contra una forma quizás antigua, vetusta de hacer las cosas, y no por criticar las cosas como se hacían antes, es decir, no es una mirada, si se quiere, iluminista del principio del siglo, medio del siglo XVII, medio del siglo XVIII en realidad, que entendía que todo lo anterior era malo, negativo y que había que cambiarlo. No, simplemente, como decíamos antes, el mundo de la segunda revolución industrial, el mundo en que vivimos, es hijo de la segunda revolución industrial, pero hoy las condiciones objetivas cambiaron, entonces, ¿por qué no vamos a cambiar si las condiciones objetivas cambiaron? Un poco la batalla del futuro, la idea del título es, bueno, ¿cómo hacemos para a través o mediante la tecnología luchamos contra los problemas de siempre, digamos? ¿Y es una cuestión generacional? ¿O quienes no sean millennials también pueden subirse a esta batalla del futuro? No, para nada es una cuestión generacional. Y déjenme contarles una pequeña infidencia. Cuando, obviamente, como le habrá pasado a algunos de ustedes, cuando Facebook tuvo su máximo pico de popularidad, yo en ese momento tendría unos 14 años, 15 años. Un poco más capaz, pero supongamos unos 14 años, 15. En ese momento, obviamente, buena parte de mi familia, abuelos, incluso mis padres, que empezaban a usar Facebook, nos resultaba hasta gracioso cómo usaban esa tecnología y que quizás no lo entendían y demás. Hoy, obviamente, muchos se adecuaron, lo utilizan perfectamente. En mi caso particular, cuando me descargo TikTok, cuando me descargo Snapchat, no lo entiendo. O sea, no entiendo los códigos que hacen a esa propia tecnología. ¿Y qué quiero decir con esto? En muy poco tiempo la cosa cambia. Entonces, creo que todos nosotros, y hacía un poco antes el chiste de los millennials, y se habla mucho a veces de millennials, centennial y demás, pero somos todos parte, creo, de una misma generación que está atravesada por la tecnología. Es decir, que hoy prácticamente todos nosotros tenemos un teléfono celular en el bolsillo y que este teléfono celular, yo les puedo asegurar, por más bueno que sea, en 5 años queda totalmente obsoleto. Y en 5 años el que tengan va a volver a quedar obsoleto, digamos. Entonces, creo que todos somos parte de una misma generación que está atravesada por la tecnología. Algunos quizás nacimos más cerca de lo digital. Digamos, alguien que hoy tiene 15 años nació en un mundo de redes sociales. Yo no. Yo tengo 27 y cuando yo tenía 10 años las redes sociales no existían. Entonces, creo que hoy tenemos que empezar a entender y acostumbrarnos a que estos cambios son cada vez más acelerados y que la realidad es que somos todos parte de una misma generación que está atravesada totalmente por la tecnología. ¿Alguna pregunta entre el público? Si no, pueden seguir pensando y habilitamos esa instancia. Allí levanto la mano. Vamos a una de las consultas entonces para Augusto. Hola, Augusto, un gusto escucharte. Te hago una pregunta, porque es algo que escucho en muchos ámbitos y me interesaría saber tu opinión en particular. ¿Por qué crees que tenemos mucho potencial? ¿Vos te referís a la Argentina o a la especie humana? Las dos cosas. Sí, está buenísimo. Está buenísimo la pregunta. Creo a las dos cosas, pero específicamente me refiero a la... Primero, por un lado, con respecto a la parte de la especie humana, creo que, y acá estaría muy interesante hacer un estudio sobre el sentido de la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción, desde el gran boom que tuvo en los años 80, generalmente cuando consumimos ciencia ficción vemos distopías, no vemos utopías. La última gran utopía masiva en términos de ciencia ficción fueron los supersónicos, digamos, como para hacer un paralelismo. Que básicamente, más allá de que el robot que limpiaba la casa a veces tenía algún error o demás, era un mundo armónico con la tecnología. Hoy estamos acostumbrados a consumir muchas distopías. El último gran ejemplo es la serie de Netflix Black Mirror,
¿no? Permanentemente estamos viendo distopías tecnológicas, el hecho de cómo la tecnología nos va a reemplazar, cómo la tecnología nos va a destruir como especie. Yo tengo una mirada totalmente distinta de eso. Creo que la ciencia ficción o las miradas que tenemos de futuro reflejan mucho más el presente que el futuro. Es decir, creo que hoy estamos en un presente de crisis y eso básicamente lo que hacemos es extenderlo hacia el futuro. Y por eso las miradas son tan negativas o tan conflictivas. Pero la realidad es que si hoy vayamos a la cuestión más coyuntural y más concreta y cercana que tenemos, es decir, desarrollar una vacuna en 10 meses, en 9 meses, es algo que es inédito para la humanidad, con niveles de cooperación tecnológica entre países, más allá de que alguno esté más enojado que otro porque no le aprueban la vacuna y demás, pero es algo totalmente inédito para la humanidad y que hoy estemos viendo desarrollos tecnológicos o el confort que hoy desarrollamos. Hay un libro que me gusta mucho, que es de un autor noruego, que ahora se me está yendo el nombre, ya va a venir, pero básicamente lo que muestra es todos los indicadores, los más básicos, desde alimentación, desde nivel de pobreza, desde necesidades básicas satisfechas o insatisfechas. Absolutamente el indicador que miremos, estamos mucho mejor que hace 100 años. Entonces, evidentemente, digamos, tengo que ser optimista con respecto al futuro de la humanidad. Y creo que la tecnología nos puede ayudar a desarrollar ese potencial siempre y cuando la sepamos usar. Hoy un niño que va al colegio, hay un estudio en España que dice que pasa al año 1024 horas más o menos en el establecimiento educativo y 1100 horas más o menos usando tecnología. Entonces, es evidente que alguien nos tiene que enseñar a usarlo. Es evidente que hay muchos problemas detrás del uso adictivo de las redes sociales. Tenemos que aprender a usarlo, pero hay muchísimo potencial también. Entonces, en ese sentido soy optimista en términos de la humanidad. En términos de la Argentina no solo tiene muchísimo potencial, tiene un presente muy interesante. Es decir, como decíamos antes, tenemos 11 unicornios per cápita. Alguien me podría decir, ¿qué me importa tener 11 unicornios si tenemos 40 y pico % de pobres? La realidad es que por cada una de esas empresas se genera un montón de empleo asociado. Es decir, yo hago mucho la ruta Pinamar-Buenos Aires y veo cantidad de puestos de la ruta que aceptan Mercado Pago, digamos. Eso es, más allá después de la opinión que podemos tener o de las comisiones y de lo que sea, eso es incorporarse al sistema financiero, eso es expandir un negocio muy tradicional a partir de una herramienta tecnológica. Es decir, es un elemento muy diferenciador, muy importante. Y a partir de todo ese desarrollo de empresas tecnológicas surgen también un montón de empleos y empleos distintos, empleos que hoy, hace 10 años, no teníamos ni la menor idea que iban a existir. De hecho, hoy, por ejemplo, un empleo relativamente bien remunerado para alguien que quizás recién está terminando el colegio o la universidad si estudia comunicación, es el de community manager, ¿no? Alguien que maneja redes sociales. Ese empleo hace 15 años no existía básicamente porque no había redes sociales. Entonces, estamos inmersos y estamos desarrollando un montón, digamos, de nuevas herramientas, nuevas profesiones, nuevos segmentos tecnológicos, y eso necesariamente genera una movilidad económica muy interesante. Ahora, entonces, eso por un lado. Por otro lado, el talento digital de la Argentina es, digamos, muy alto en comparación con el resto de la región. Es decir, nuestros profesionales son muy valorados y muy requeridos. Ahora, eso lo que te hace es que mucha gente se vaya a trabajar afuera o que desde su casa, acá en Paraná o en cualquier otro lado, trabaje para afuera. Entonces, la Argentina tiene muchísimo potencial en términos tecnológicos, que lo desarrolla y lo demuestra. Es decir, no hay muchos países latinoamericanos que desarrollen satélites. Entonces, tiene un potencial tecnológico, lo desarrolla, lo demuestra, pero tiene un gran desafío, que es poder entender, digamos, o poder que entendamos que ese potencial tecnológico está dentro de un desequilibrio macroeconómico que lo describía Rodolfo mucho mejor que lo puedo describir yo. Entonces creo que ahí el gran desafío es adecuar nuestra macroeconomía para poder aprovechar ese potencial en términos de tecnología, y en ese sentido la Argentina en muchos sentidos, digamos, puede explotar en el buen sentido, no explotar en el mal sentido, que es como lo solemos ver. ¿Alguna consulta que tengan en este momento? Ya levantaron la mano. Ahí está. Consulta economista. Veo que uno en los congresos encuentra sobre todo, digamos que muchos algoritmos
no funcionan por los supuestos, pero muchas veces no funcionan en Argentina por la falta de datos o datos correctos. Sin ir más lejos, la semana pasada en la reunión de la Asociación Argentina de Economía Política, en una mesa que se hablaba de políticas de desarrollo productivo, donde teóricamente se plantearon muchas cuestiones, cómo identificar los nichos, las actividades, los sectores, etcétera, decían perfecto, pero no tenemos los datos. La pregunta es, el miedo por ahí que se tiene a la transparencia, tanto en el sector público como en el sector privado, porque muchas veces uno es más transparente, objeto de inspecciones, etcétera. Digamos, va a atrasar, ¿cuánto tiempo más va a atrasar eso, esa traba que merece la transparencia, por resumirlo de alguna forma, a la disponibilidad de datos para lograr verdaderos algoritmos que nos sirvan para resolver problemas concretos como, no sé, cuánto necesitamos gastar, bajar del gasto, de dónde lo podemos sacar para poder pagar eso de la deuda que nos faltaba? Bueno, la pregunta está buenísima porque creo que va al corazón de la economía del siglo XXI. Es decir, cuando hablamos de la economía del conocimiento, uno de los insumos principales para ese tipo de economía son los datos, básicamente. Y una de las premisas que siempre me dice alguien que sabe mucho de ciencia de datos es, en el 90% de los casos los datos siempre están. Los datos siempre los tenemos, los datos siempre están, se pueden construir y se pueden trabajar. El tema es que a veces no los vemos o no los queremos ver, que creo que un poco la pregunta iba, o no los queremos mostrar o no los queremos disponibilizar. El punto central detrás de eso es que generalmente en muchas industrias, especialmente cuando no está tan desarrollada esta idea de trabajar con ciencia de datos, de trabajar con algoritmos, con inteligencia artificial, lo que nos termina pasando es que no pensamos en términos de datos, es decir, no hacemos el ejercicio de pensar las distintas variables, en pensar en términos de datos, o sea, estar pensando permanentemente en datos. Entonces, evidentemente, es muy importante y muy necesario. Si no queremos trabajar con política de datos abiertos, digamos, no es necesario trabajar con datos abiertos, pero sí es importante que en las distintas industrias, en las distintas empresas a nivel particular y hacia adentro de las industrias, en las diferentes cámaras, en los diferentes consejos, se trabaje en la idea de empezar a poner los datos arriba de la mesa y a trabajar y usar esos datos para el propio beneficio de la industria. Es decir, obviamente hay un punto importante que es la transparencia de los datos, poder mostrar esos datos y trabajar con datos abiertos, porque la lógica de esto es que con el dato que produce esta empresa le va a servir a la otra. No sabemos por qué, pero el sistema de inteligencia artificial se alimenta de un montón de información, o los sistemas de inteligencia artificial se alimentan de un montón de información, y cuanto más información tengamos, mejor va a ser el sistema. Y eso nos va a permitir a todos trabajar mejor. Ahora, el punto es, si no empezamos a desarrollar más capacitaciones, por ejemplo, en ciencia de datos, si no empezamos a incorporar ciencia de datos, inteligencia artificial, machine learning, digamos, a la toma de decisión cotidiana, lo que nos va a terminar pasando es que va a venir alguien que lo va a hacer y probablemente lo va a hacer mucho mejor que nosotros. Entonces, creo que también es una cuestión no solamente de falta de datos, sino de una falta de, como se habla mucho de educación financiera, hay una falta de educación en ciencia de datos que genera muchos perjuicios a la hora de tomar decisiones, especialmente en contextos donde cada decisión y cada centavo, digamos, es importante, y tomar decisiones en términos de datos es una inversión muy importante, muy importante. No sé si llegué a contestar o si me fui por las ramas, más o menos. Otra consulta para acá. Una consulta un poco para unir las dos exposiciones. Uno de los sistemas que se desarrolló Sant'Angelo, uno de los sistemas que está en crisis en Argentina es el sistema jubilatorio, el sistema previsional. ¿Qué batalla a futuro tendremos que dar como país, como sociedad, para enfrentar este problema que estamos postergando por no solo Argentina, sino quizás el mundo entero? Bueno, sin voluntad o sea, no soy un especialista en temas previsionales, o sea, pero viendo un poco, yo hace ya 3 años estaba haciendo una maestría en la Sorbonne, en París, y en la maestría había una materia optativa que tenía que ver, que básicamente donde veíamos era exclusivamente futuro del trabajo y sus derivados y sus problemas. Y en esa materia optativa, donde se estaba trabajando esto, había profesionales de la OIT, digamos, personas que estaban discutiendo y no llevaban a ninguna conclusión, esa es la parte mala de todo esto, no llegaban a ninguna conclusión.
y no había, digamos, mucha idea sobre a dónde ir, pero uno de los pocos consensos que había es primero que el sistema previsional en el mundo, pensado de esta forma, digamos, es un sistema previsional desarrollado para una economía del siglo XX que no va a funcionar en ninguna parte del mundo. Y segundo, que se están agregando complejidades extra. Por ejemplo, una persona que vive en Paraná, tiene el domicilio fiscal en Uruguay y trabaja para Estados Unidos, ¿dónde va a cobrar la jubilación? O en base a qué cálculo va a cobrar una jubilación o tiene seguridad social, por ejemplo. Entonces, todas esas preguntas que están mucho más trabajadas en Europa por una cuestión de que la movilidad está mucho más, la movilidad interpaíses está más desarrollada que capaz incluso que los Estados Unidos. Ese tipo de preguntas, digamos, lo que nos llevan a ver es que con pequeños ajustes del sistema previsional y el sistema de seguridad social en general, no vamos a solucionar el problema. O sea, probablemente lo que necesitamos es repensar los sistemas que tenemos y adaptarlos a la realidad del mundo del trabajo del siglo XXI, que es muy distinta a la del mundo del trabajo del siglo XX. Es decir, porque hay dos factores que son fundamentales. El primero es que el trabajador del siglo XXI es un trabajador con mucha más movilidad, no solo entre países, sino entre empresas, es decir, y entre rubros y demás. Segundo, un tema que es no menor y es muy importante y creo que no habíamos hablado antes, tiene que ver con la formación. Según un estudio del Foro Económico Mundial, el 35% de las habilidades más demandadas por el mercado laboral cambian en 5 años. Si en los próximos 5 años va a haber el 35% de esas habilidades van a ser otras. Entonces necesitamos formación permanente. El hecho de decir, terminé la universidad o la escuela y me pongo a trabajar y no me vuelvo a formar o capacitar es algo totalmente obsoleto. Es decir, la formación permanente tiene que ser parte de los esquemas laborales y de lo que pensemos como el mundo laboral del futuro. Y en tercer lugar, lo que hablábamos antes también, la movilidad, digamos, en términos de países y de ciudades y el trabajo más nómade en ese sentido. Y un aumento considerable del trabajo independiente. Eso también es otro de los factores que se ven como algo cada vez más presente en el trabajo del futuro. Entonces, todo eso lo que nos indica es que el mundo laboral que se viene es un mundo laboral muy distinto al del pasado y que necesariamente tenemos que repensar los sistemas, desde el de protección social. Es decir, esto no es decir, tiremos por la borda todos los sistemas de protección social. Es decir, tenemos que pensar otros. Es decir, ¿hay que proteger a los trabajadores? Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo? O sea, de otra forma, porque evidentemente de esta forma no lo hacemos. Entonces, y lo mismo pasa con la seguridad social, digamos. ¿Alguna otra consulta? Allá atrás. Hola, sí, buenas tardes. Yo te quería preguntar, ¿cómo se va a asociar el tema de eso, de las innovaciones tecnológicas, que uno lo entiende bien, sobre todo en nuestro país y en muchos países donde hay mucha pobreza, pero fundamentalmente la carencia educacional? Hoy en nuestro país, en nuestra sociedad, acá en Paraná mismo también lo vivimos, estamos más cerca de conseguir robots a que nos ayuden en la casa que gente que nos ayuda en la casa. Y esa gente obviamente cada vez está quedando más fuera del mercado laboral. Y la tecnología nos aporta muchísimas cosas que nos debería aportar gente, y esa gente cada vez, por la falta de educación y por la marginalidad en que vive, están más lejos de acercarse a ese mercado del futuro que uno lo ve con claridad. Te repito, uno ya tiene robot que le limpia el piso, los lavarropas, la cocina, los procesamientos de los alimentos congelados, te llevan a solucionar problemas que antes o debería solucionar la gente y no conseguís esa gente. En cambio, conseguir la tecnología. O sea, ¿cómo se va a asociar ese crecimiento para que se vuelque en esa gran cantidad de gente que está totalmente marginada, económica y educacionalmente? Mirá, hay un número que, gracias por la pregunta porque es un tema súper interesante. Hay un número que, en principio y leído de esta forma, es sumamente alarmante. Y es el siguiente. Yo decía que tengo una mirada optimista, la sigo teniendo y la sostengo después de este número, pero ahora les cuento por qué. Pero el número es el siguiente. Esto es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, es un estudio muy serio, que básicamente lo que dice es que el 60% de los trabajadores argentinos
corren riesgo de ser reemplazados por la tecnología, no en 2100, en 2030. O sea, de acá a 9 años, el 60% de las personas que están trabajando hoy en el mercado laboral en la Argentina realizan tareas que podrían ser reemplazadas por la tecnología. Esto nos pone dos desafíos. Uno es el desafío de la productividad, es decir, hay tareas que podrían estar haciéndose, digamos, de forma mucho más eficiente, mucho más productiva, y quizá no lo estamos haciendo por esto que hablábamos antes. Y el segundo desafío es, que es lo que vos planteás, cómo vamos a emplear a todas estas personas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a ir a un desempleo tecnológico masivo? ¿Qué es lo que está pasando? Y eso nos plantea un gran problema, que es un problema de profunda desigualdad. O sea, lo que vimos surgir después de la pandemia, en el caso de la Argentina en particular, fue obviamente más pobreza y demás, pero a nivel global es aumento considerable de la desigualdad. ¿Por qué? Porque básicamente el que se sube al tren va mucho más rápido, pero el que se queda abajo del tren se quedó muy atrás. Entonces, por eso nosotros en el libro, una de las primeras batallas, dividimos el libro en 7 batallas. La primera de las batallas del futuro es la batalla contra la brecha digital. ¿Qué es la brecha digital? Básicamente la diferencia entre las personas que saben usar y las que no saben usar tecnología. Generalmente la brecha digital se mide poniendo cuáles son las personas que tienen acceso y cuáles las que no a la tecnología. Y si nosotros tomamos esa variable, en la Argentina vamos a ver que un 84% de las personas están conectadas a Internet. Este es un indicador muy bueno, es decir, hay un montón de gente que está conectada a Internet y para la media latinoamericana está muy bien, pero eso no termina de agotar el problema. Es decir, el problema es no solamente cuántas están conectadas a Internet y usan cotidianamente Internet, sino cómo lo usamos. Es decir, en este teléfono, vuelvo a sacar el teléfono, pero en este teléfono tenemos la misma capacidad de cómputo que todas las computadoras que llevaron al hombre a la luna juntas. No que una de las computadoras, que todas en este teléfono. Ahora, alguien que lo usa para ver historias de Instagram todo el día, o sea, entretenimiento, digamos que no está mal, pero alguien que lo usa solo para eso está desperdiciando un montón de potencial. Entonces, la clave está en cómo hacemos desde los sistemas educativos tradicionales y no tradicionales para capacitar a las personas, no solamente para que tengan acceso a la tecnología, no sirve que yo te dé una computadora o que te dé un teléfono celular, si no te enseño a usarlo, porque ahí la clave va a estar en las personas, entre la diferencia de las personas que la usan para entretenimiento y que la usan para desarrollo productivo. Entonces, cómo desde el sistema educativo, digamos, entendemos esta realidad y fomentamos ese desarrollo, es decir, para que las personas puedan empezar a incorporarse a esa revolución tecnológica. Y ahí, digamos, la perspectiva es muy interesante, es decir, hay distintos programas. En Pinamar, por ejemplo, se está desarrollando ahora un programa con Microsoft y con una ONG que se llama Junior Achievement, que brinda cursos de programación gratuitos para personas que no tienen acceso. El primer día del curso, Pinamar es una ciudad de 40.000 habitantes más o menos, el primer día del curso se anotaron 400 personas. El primer día que salió digamos, el anuncio de que empezaba este curso. Después fueron terminando menos, evidentemente había cosas que ajustar y cosas que no, pero el punto es, hay muchísimo interés, probablemente mucho más del que nosotros creemos. El tema es generar esas herramientas y, por otro lado, y hay un tema muy importante para las empresas, y esto se discutió muchísimo en los últimos G20, en los últimos 3 G20, es cómo generamos o cómo las empresas son actores fundamentales para la recapacitación. Y en la Argentina agrego un actor que es muy importante, que son los sindicatos. Es decir, cómo empresas y sindicatos, además del sector público, son un actor muy importante para la recapacitación de la fuerza laboral. Porque vuelvo a lo mismo de antes. O sea, si las habilidades para trabajar cambian cada 5 años, evidentemente una persona de 30, 40, 50 años a la que le quedan todavía por lo menos más de 10 años en el sistema laboral, es fundamental que se recapacite. Y ahí eso no puede ser solamente responsabilidad del individuo, porque cada vez va a ser más masivo. Y hoy uno de los grandes problemas que tienen las empresas de base tecnológica, por ejemplo, es conseguir personas. Entonces se está yendo a modelos en los cuales las empresas capacitan a sus propios empleados. Bueno, esos son todos esquemas que tienen que ver con cómo hacemos para reducir la brecha de habilidades y cómo hacemos para incorporarnos a los trabajos del futuro.